Pasen. Bienvenido. No hay mejor lugar para estar que en nuestra casa. Reciban un cariñoso abrazo de esta su familia. Preparemos nuestra mente y corazón para escuchar lo que el Señor tiene el día de hoy. ¡Bienvenidos! Nuestra serie comunitariamente. ¿Cómo pensar como comunidad? El día de hoy es nuestro último tema y hemos visto varios episodios de esta serie que nos han enseñado cómo dejar un legado, cómo impactar comunitariamente a la gente de afuera. Hemos utilizado varios pasajes de la Biblia para que aprendamos cómo ser una comunidad que afecta, cómo pensar comunitariamente, no pensar individualmente, sino como una comunidad. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes este último tema, que es pensando en el propósito de Dios comunitariamente. ¿Cómo pensar en este propósito de Dios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pero cómo unirlo con los otros para que este propósito individual que cada uno de nosotros tenemos impacte a los demás? ¿Cómo nosotros vamos a utilizar este propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para impactar a los demás? Y permítanme leerles ahí dos pasajes que quisiera compartir con ustedes. El primero está en la carta a los Colosenses del capítulo 1, los versos 15 y 16. Cuando habla de Cristo, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros creemos fue creado para Él, por Él y para Él. Y eso es algo que nosotros debemos enfocarnos, el propósito de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, todo lo que hay en la humanidad, la creación, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Y permítame compartir otro pasaje que está en la carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 10. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, aquí entramos nosotros. En esta creación, cuando en los Colosenses dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, nos está incluyendo también a nosotros. Y dice aquí en la carta a los Efesios que nosotros somos esta obra, esta creación perfecta de Dios. Y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que nosotros hagamos las cosas buenas que Él preparó tiempo atrás.
Él preparó de antemano, dice en otra versión. Entonces, nosotros somos parte de esta creación. Y Dios tiene un plan. Por supuesto que Dios tiene un plan para su creación, el cual, sin duda alguna, se va a lograr. Y este se lleva a cabo a través del control de las circunstancias y de su elección y, por supuesto, del uso de personas, del uso de sus hijos, del uso de las circunstancias. Y sobre todo en la vida, en la muerte, en la resurrección y en la segunda venida. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora, debemos saber algo importante del propósito de Dios. El propósito de Dios, o los propósitos de Dios, se van a realizar. Estos serán realizados, van a prevalecer y permanecer para siempre. Y no pueden ser frustrados por los seres humanos. Y peor aún, pueden ser frustrados por los poderes del mal. Los propósitos de Dios prevalecen en la vida y en las circunstancias de cada uno de nosotros. Y esto es realizado por nuestra propia elección. Es decir, nosotros decidimos si queremos ser parte o no queremos ser parte de los propósitos de Dios, de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. La segunda cosa que tenemos que saber es que el propósito de Dios está basado en la sabiduría divina. No son planes tomados de los pelos, ni son planes que, mejor hagamos esto. El propósito de Dios está determinado desde la eternidad y para la eternidad. El propósito de Dios fue tomado antes de que nosotros naciéramos, fue tomado antes de que la creación fuera creada. El propósito de Dios es para su propia gloria. Dios hizo el propósito de Él para su propia gloria. La tercera cosa es que el propósito de Dios es con y por su pueblo. Es decir, Dios interactúa con cada uno de nosotros. Todo lo que Dios ha creado para su propósito, usa la vida de sus hijos, usa la vida de las personas para que ese propósito se dé. Y Dios revela su propósito a su pueblo. Y por supuesto, el cumplimiento del propósito de Dios está mucho más allá de nuestro entendimiento humano. A veces uno está orando por cosas que uno quiere que se den, que uno piensa que son planes perfectos, y Dios los hace de otra manera. Y uno se queda rascando la cabeza, ¿no? Y dice, no se me había ocurrido. Esa solución no se me había ocurrido. Y generalmente, estas soluciones que Dios pone, no las da a una persona. Generalmente todo lo que Dios hace, lo hace multitasking, dice, ¿no es cierto? Para diferentes personas, no solamente para uno. Con la bendición de uno nos bendecimos muchos. Así que así es como se dan los cumplimientos y uno los propósitos de Dios, y uno no logra entender o no logra pensar. Nuestra mente humana no nos da la capacidad para entender la magnitud del plan y el propósito de Dios. Pero también ese propósito de Dios que trabaja con los seres humanos nos hace entender que Dios es un Dios bueno y amoroso. A veces nos resentimos, nos enojamos con Dios porque las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos. Pero Dios es tan bueno que al final de todo nos damos cuenta que todo fue para nuestro bien, para nuestro propósito. ¿Sabe? Yo en mi juventud renegaba porque cuando ya estaba grandecito, me iba a casar con una persona, con una chica. Y ella era una chica simpática, de buena familia, qué sé yo.
Y cuando terminamos yo lloraba y pataleaba, decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Yo por eso me aparté, porque no sabes lo que yo necesito. Yo necesito una rubia como esa, Señor. Así yo le decía al Señor, de verdad. Total. ¿Quién se iba a imaginar con una pelirroja ahora? ¿Ah? Yo no sabía en ese momento el plan que Dios tenía para mi vida con mi esposa. Y yo renegaba de Dios. Y yo decía, no es posible que el Señor no cumpla lo que yo le estoy pidiendo. Pero con el tiempo yo entendí que no había mujer perfecta para mí sino ella. Yo con el tiempo entendí que todas las cosas que pasaban en nuestra vida solamente podían ser con Cris. No había otra mujer que podía haber pasado. Yo me imagino casado con la rubia. Dios santo, nos hubiéramos... Calvo estaría yo. De verdad. Pero Dios sabía. Dios sabía lo que era mejor para mí. Pero Dios obró también en ella. Dios sabía lo que era mejor para ella. Imagínense. ¿Qué más? ¿No? La cuarta cosa que tenemos que saber del propósito de Dios es que el propósito de Dios se revela por medio de Jesucristo. Tenemos que entender ese sacrificio de la cruz. Este propósito se centra en la cruz. Dios sabía quizás que sus hijos, que su pueblo le iba a fallar y que se iba a alejar. Y entonces Él pensó en la cruz e hizo todo lo que hizo a través de la cruz para que nosotros tengamos una oportunidad. Todos los gentiles tengamos una oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Y entonces es el propósito de Dios también redimir al mundo por medio de la cruz. El propósito de Dios es exaltar y establecer a Jesucristo como Señor. Y Jesucristo se somete a los propósitos de Dios. Y el propósito final de Dios es la salvación de las personas a través de Jesucristo. Es decir, ahora nosotros somos parte del propósito de Dios porque Él envió a su Hijo único a morir por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. A veces lo tomamos así muy a la ligera eso, pero esa es la centralidad del propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, si el propósito de Dios se realizará bajo la sabiduría divina y trabaja con y por su pueblo y se revela por medio de Cristo, nosotros no podemos trabajar individualmente, porque ese propósito de Dios es con nosotros. No podemos hacernos los desentendidos. No podemos trabajar cada cual por su lado para conseguir un propósito individual, sino que nosotros debemos trabajar para conseguir un propósito de reino. Nosotros somos parte del reino de los cielos, aquí en la tierra. Hemos dicho varias veces que nosotros somos embajadores de Dios, embajadores de Cristo. Entonces no podemos buscar individualmente, trabajar individualmente, egoístamente. Debemos trabajar en unidad. No todos por su propia cuenta, porque el trabajo se diluye y eso va a requerir mucho mayor esfuerzo. Cuando todos construimos una casa, la casa se hace más rápido. Pero si todos queremos construir una casa, cada uno una individual, vamos a tomar un montón de tiempo. Así que nosotros debemos juntarnos al propósito de Dios para trabajar juntos, comunitariamente, para ser parte de este propósito de Dios. Si somos una comunidad, debemos trabajar en conjunto de manera eficiente y ordenada. No podemos hacer cada cual por mi lado, no, yo voy a abrir aquí mi grupo pequeño, no, es que la visión de la iglesia no me cuadra. Entonces yo voy a hacer lo mío por acá.
Así no funcionan las cosas. Tenemos que estar todos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Así como estuvo la iglesia primitiva, que estaban todos juntos, con la misma esperanza. Estaban esperando lo mismo y estaban haciendo las mismas cosas. Entonces, cuando se juntaron en una reunión y estaban todos en un mismo sentir y en un mismo pensar, ¡paf! Ahí empezó todo. Eso tiene que pasar aquí en esta iglesia. Todos debemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar. Pero muchas veces nosotros vivimos bajo el temor o vivimos bajo nuestras expectativas. No, es que debería ser así, debería ser asado. O no, quizás no debería ser, no deberíamos hacer nada. Y estamos llenos de miedos y no dejamos que Dios obre. No dejamos que Dios nos transforme en nuestra mente para vivir bajo el propósito de Dios. Romanos 12:2 nos dice que no nos amoldemos a los principios que el mundo nos está vendiendo. Estoy parafraseando. Porque dice que más bien nosotros debemos dejar que nuestra mente sea transformada por Dios. ¿Sabe? Ayer Dieguito Larrea tuvo la gentileza de enviarme una entrevista brutal, lindísima. Hombres, un par de hombres, unos cabeza grande, ¿no? Gente muy inteligente, muy leída y escribida, como decía nuestro querido Cantinflas, ¿no? Gente pensante, que se come libros no solamente Cómo ser rico en 5 días. No. Gente que lee cosas interesantes, que lee cosas de en verdad, cómo ser transformados. Leen filosofía, leen otras cosas, pero leen la Biblia. Y traen la Biblia, y traen los principios, los unen y empiezan a batallar, a pelear, a crear ideas, a crear cosas que nos van a servir a todos nosotros para pelear la buena batalla. Nosotros tenemos también que cambiar nuestra forma de pensar para que así cambie nuestra forma de vivir. Es necesario impactar la cultura, como decían estos hombres. Es necesario impactar la cultura con los principios del reino de los cielos y con hombres y mujeres que viven la cultura de Jesús. ¿Cuál es la cultura de Jesús? La que está en la palabra de Dios, aplicada a todo lo que hay en nuestra propia cultura, todo lo que hay en nuestros propios pueblos. Nosotros debemos traer eso y aplicarlo en el día a día. Y deben ser como una forma de vida, no como parte de una religión. Porque nosotros no queremos religiosos, queremos discípulos de Cristo. Hombres y mujeres inteligentes que transformen a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Eso queremos. Entonces, ¿qué quiero ser en este propósito de Dios? ¿Yo quiero ser un hombre importante o quiero ser útil? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Yo quiero ser importante en el propósito de Dios? Sí, a mí que me den una gerencia porque yo soy bien pensante. ¿O quiero, qué quiero? ¿No? Los líderes de este mundo, sí, son importantes, pero los hombres de fe son útiles. Eso es algo que nosotros debemos guardarnos en nuestro corazón. Sí, nosotros queremos ser líderes, porque no queremos pasar desapercibidos, porque sí, queremos ser importantes, pero queremos sobre todo ser hombres y mujeres de fe, que son útiles en las manos de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de la conversión de Pablo, cómo fue, o de Saulo, que pasó a ser Pablo después, ¿no es cierto? Él era un perseguidor de cristianos. Él era un hombre que sabía mucho, él era un hombre importante,
pero no estaba siendo útil para Dios. Él quizás era muy inteligente. Él conocía mucho de los principios de Dios. Él sabía mucho de la historia, pero no le era útil al Señor, porque él no estaba rendido a Él. Tuvo que caer del caballo. Dios tuvo que darle donde más le dolía, que era en su orgullo, dejarle ciego y valerse de otra persona para que él pueda rendir su vida al Señor. Y en Hechos 9 dice que además tenía la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre del Señor. Y el Señor le dijo a este hombre que les llevó cuando él estaba ciego, ¿no es cierto? Dice, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Este hombre, sabio, conocedor, era importante, pero no era útil. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe útiles en las manos de Dios. Útiles en las manos de Dios. Él fue formado como líder y teniendo esa autoridad sobre los principales sacerdotes, se convirtió en perseguidor de cristianos. Pero Saulo recibe el nombre de Pablo y se convierte en un instrumento escogido por Dios, llevando su mensaje de salvación a los gentiles y a las naciones. Entonces nosotros, iglesia, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser importantes o queremos ser útiles? Yo digo las dos. Queremos ser importantes, pero queremos ser útiles. Queremos ser líderes en una nación que está corrompida, pero queremos ser útiles, no tontos útiles. Queremos ser útiles para el Señor. Cuando uno es un hombre de fe, entiende que la vida de los escogidos se trata de ser útiles e importantes, pero en las manos de Dios. Y Dios no se sirve de personas, líderes que sean solamente importantes, sino de instrumentos de Dios que son útiles para el ministerio y para su obra. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo caminar juntos? ¿Y cómo pensar juntos en el propósito de Dios? Y ahí hoy he venido con bastantes dichos de Cantinflas. Y ahí el detalle. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros debemos caminar juntos en el propósito de Dios? La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es adorar juntos. Debemos adorar juntos. Ahora, usted va a decir, no, pero pastor, yo tengo mala voz. Cuando entro a la ducha y canto, el agua se va. No, adoración no es cantar. Adoración es agradarle a Dios. Adoración es vivir una vida de rendición a Él. Adoración es una entrega total de nuestro corazón. Entonces la primera cosa o el primer ministerio que nosotros debemos tener es este ministerio a Dios de adoración. Un ministerio a Dios de rendición, de entrega total. El propósito de la iglesia es adorarle, agradarle a Él. Y Pablo dice a la iglesia de Colosas, en la carta a los colosenses, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Pero las canciones, el canto, la oración es el resultado de mi gratitud de corazón. Es el resultado de mi transformación. Es el resultado de mi pasión por Él. Y Dios nos ha destinado y nos ha señalado en Cristo
para que nosotros seamos para alabanza de su gloria, dice en Efesios 1:12. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Es decir, nuestra vida debe darle alabanza y gloria a Él. Debe agradarle a Él. Por eso es que nosotros debemos traer la palabra a la vida práctica. Porque cuando leemos los 10 mandamientos y solamente los leemos, no tienen sentido. Pero cuando nosotros los leemos y los practicamos en nuestra propia cultura, empiezan a tener sentido. No robarás. ¿Cuántos señores pillos, para decirlo con respeto, tenemos? ¿Cuántos señores pillos tenemos en los gobiernos? Pero si ellos estuvieran comprometidos con Dios, transformados, o por lo menos exhortados por la iglesia para hacer las cosas bien, entonces eso cambiaría. Porque ese hombre o esa mujer sería una alabanza para la gloria de Dios. Que la gente sea honesta sería una alabanza para la gloria de Dios. Voy a poner el dedo en la llaga. El que seamos puntuales. ¡Ay! Eso sería alabanza para la gloria de Dios. La adoración en la iglesia no es solamente una preparación para la prédica. No es solamente la alabanza, la música, no es solamente mientras llegan los atrasados. No es para eso. La alabanza es para rendir nuestro corazón al Señor. Es el resultado comunitario de todos juntos, a una sola voz, alabarle a nuestro Dios. Por eso Pablo nos exhorta a que aprovechemos al máximo cada momento oportuno con el mandamiento de ser llenos del Espíritu. Y dice entonces, canten y alaben al Señor con el corazón. Por eso no importa si usted alaba al Señor en la ducha y no tiene buena voz y se ve el agua, no importa. Porque usted lo hace con corazón agradecido. Porque usted lo hace con un corazón hermoso. Entonces, adorar al Señor es convertir al Señor en el centro de nuestra acción, en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestra racionalidad. Es convertirle al Señor en lo más importante de nuestra vida. Amén. Hay un sticker que dice, asustado te veo. Número 2. Para caminar juntos en este propósito de Dios, tenemos que entrenarnos. Entrenarnos. Y este es un ministerio a los creyentes de edificación. Es decir, mutuamente tenemos que enseñarnos. Mutuamente debemos ir creciendo juntos. La iglesia está comprometida en dar las herramientas, les he dicho varias veces esto, en dar las herramientas para que cada cristiano, cada persona que llegue a esta iglesia pueda tener herramientas, pueda tener entrenamiento. Yo siempre he pensado que la iglesia es como esto, mandamos a unos guerreros a la batalla y llegan estos guerreros todo magullados, rotos, sucios, maltratados, escupidos, vejados, dañados. Entonces llegan aquí y la iglesia primero le abraza y le limpia y le lava y después le prepara nuevamente y lo vuelve a enviar a la guerra. Así es, o así debe ser la iglesia. Y entonces esta iglesia está comprometida en brindar a todos estos guerreros este entrenamiento. Un buen entrenamiento para ir a la batalla, ir a la guerra. Y la iglesia tiene la obligación de nutrir, de dar alimento a los creyentes y edificarlos en la fe. Ahora, unos estarán en primer grado, otros estarán en sexto, otros estarán en 12º.
Cada uno. Pero entonces los más grandes debemos enseñar a los más pequeños. Y si yo no sé algo, debo preguntar a los más grandes. Yo no debo decir, ay, otra vez nos van a dar leche, pura leche aquí. Sí, yo sé que a veces esto es muy poco para ustedes, pero a veces necesitamos que todos entendamos el mismo mensaje. Y si usted quiere comer carne, entonces tiene que invitarme y hacemos una parrillada juntos. ¿Me hago entender? No es de verdad lo de la parrillada. ¿Me hago entender? Sí. O sea, debemos comer carne con los que pueden comer carne. Pero a veces tenemos que tomar leche con nuestros hijos espirituales. Y tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. ¿Por qué? Nuestra única meta con las personas no debe ser solo llevarlas a la fe inicial que salva, ¿no es cierto? Sino que nuestra meta como iglesia debe ser el de presentar a Dios a todo creyente perfecto en Cristo, nos dice en la carta a los Colosenses 1:28. Es decir, nosotros no debemos ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? Les hacemos recibir al Señor, les hacemos entender que hay un Dios, que hay una esperanza, y ahí les dejamos. No, sino que nosotros debemos tomarles y debemos llevarles a crecer, llevarles hacia la perfección en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, no, verásme como yo, no, en Cristo Jesús. Mira cómo Cristo lo hace, entonces nosotros lo vamos a hacer igual. Así que nosotros debemos entrenarnos. ¿Para qué? Para que el pueblo esté capacitado para la obra, para el servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. Y debemos nosotros trabajar y crear nuestra propia cultura, no la cultura cristiana ni la cultura evangélica, no. Nosotros debemos crear nuestra propia cultura, la cultura de Jesús. La cultura de Jesús, para cambiar nuestra forma de pensar e influir en una cultura que nos está matando de ignorancia. El otro día yo conversaba con una persona y compartíamos esto. Y creemos que la única manera como nuestra sociedad puede cambiar y cómo la iglesia puede influir bien en una sociedad perdida es cuando nosotros eduquemos a la gente. Es cuando nosotros le entrenemos bien a la gente. Le preparemos para impactar con la cultura de Jesús, con los principios de la palabra de Dios, con los pensamientos de Jesús. Estos hombres ayer utilizaban una frase que me encantó que decía, debemos usar la teología para impregnarla en la cultura. Impregnarla en la cultura. ¿Usted se imagina que las cosas empiecen a pasar, ¿no? Cuando esta gente empieza a vivir los principios de la palabra de Dios en sus trabajos. Fíjese, hemos vivido durante tantos años llevando tradiciones o arrastrando, en verdad, jalando tradiciones que son vanas, que son huecas. Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a impregnar los principios de la palabra de Dios, la teología pura de Dios, de que Dios es amor en la gente? Y la gente deja de robar por eso. La gente deja de quejarse cuando tienen esta cultura de Jesús. Nosotros tenemos esa responsabilidad de educar a nuestra gente. Amén. Y para esto hay que hacer muchas cosas. Todavía nos falta un montón, yo sé. Pero tenemos que buscar la manera de cómo en nuestro propio conocimiento seguir educándonos, creciendo. La iglesia está comprometida con eso. Pero usted, ¿qué va a hacer con eso? Número 3. Vayamos juntos. Vayamos juntos. Es decir, vamos juntos. Caminemos juntos.
No podemos caminar cada cual por nuestro lado. Tenemos que compartir nuestras ideas, compartir lo que sabemos. Vayamos juntos. Unos serán buenos para una cosa, otros serán buenos para otra, pero caminemos juntos. Ese es un ministerio al mundo. Es un ministerio a la evangelización y a la misericordia. Y esta iglesia también está comprometida con eso. El día de ayer, nuestros chicos, los jóvenes desde los 12 a los 20 años, 22 años, salieron a una sanduchada. En vez de comer sándwiches solo para ellos, vinieron, hicieron los sándwiches y compartieron esos sándwiches con gente en la calle y oraron por ellos. No les dieron de bibliazos. Solamente les compartieron un sándwich y les dijeron que Dios les ama y oraron por ellos y chao, no más. Y la gente pudo ver el amor de Dios en ellos. Y quizás muchos se habrán preguntado, pero ¿qué es este sándwich? ¿Qué tendrá cucarachas de tener aquí? Pero lo que no saben es que las personas a quienes recibieron ese sándwich es porque Dios quiere algo con ellos. Es porque Dios les estaba mostrando que hay un Dios que te puede dar esperanza. Hay un Dios que te ama. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Y esta es una linda obra evangelizadora que declara el evangelio y que dice que es un ministerio fundamental de la iglesia. Sí, es verdad. Pero nosotros tenemos que evangelizar como la gente lo necesita hoy en día. Yo me acuerdo en los años 80, eran espectaculares esas campañas en coliseos. Yo llamo ahora a un coliseo una campaña, no va nadie. ¿Por qué? Porque la gente ha pasado tantas cosas. Han pasado tantas cosas en las iglesias que a veces las iglesias ya no son creíbles. Sin embargo, en Guayaquil hay un pastor, Loor, que agarró, hizo una campaña en uno de los barrios más peligrosos, 200 se convirtieron. Nosotros tenemos que ir juntos. Ellos vieron que en esa cultura funcionaba, pues le metieron ahí. ¿Qué funciona en nuestra cultura? ¿Cómo nosotros podemos evangelizar a las personas? Yo les contaba, no sé si está aquí la doctora Gina. Yo fui a hacerme atender el cuello y empecé a hablar de Dios, del amor de Dios. Y ella empezó a hablarme de su vida, de su llamado. Y nos pusimos de acuerdo. Ahora ella viene aquí, hizo alma, está asistiendo a un grupo pequeño. Ella necesitaba escuchar algo. Pero a veces vamos al médico y le duele. Sí. ¿Qué más tiene? Nada. Ya, eso es todo lo que hablamos con el médico. Sí, me duele, doctor. Pero Dios es poderoso y me va a sanar a través de sus manos. Y entonces él va a decir, bueno, ¿qué pasó? Sí, porque usted tiene el don de sanidad. Porque Dios le creó con este don, con este propósito, y usted sabe, le ha dado ese conocimiento. Entonces Dios le usa. Gina se quedó loca cuando le dije que Dios usa sus manos. Ella me dijo, yo pensé que era yo. No, no eres tú, es Dios a través de ti. Eso es lo que la gente necesita saber. Pero también esta obra de evangelización debe caminar de la mano con un ministerio de misericordia hacia los más necesitados, como predicamos la semana pasada. Es necesario que los más necesitados reciban de Dios. Y el ministerio de la misericordia también, creo yo, que puede incluir ciertas actividades cívicas, no quiero decir políticas porque nos meteríamos en otro lado, pero deberíamos intentar influir en las políticas del gobierno
para hacerlas más consistentes a los principios morales, bíblicos. Sí, ¿por qué no? La brigada médica, la próxima brigada médica que será a fines de enero, la vamos a volver a hacer en Tababela. Y ahí nos relacionamos con el GAD de Tababela. Nos relacionamos. Vamos a empezar por una cosa pequeña, como es un GAD. Pero yo fui al municipio el otro día y les compartí que nosotros estábamos trabajando con el GAD de Tababela, que aquí se hacen reuniones de seguridad con la gente de Puembo. Y dijeron, ¿y eso hace una iglesia? Sí, eso hacemos porque nosotros queremos que la comunidad sea parte de nosotros. Queremos que la comunidad conozca a Dios, conozca a un Jesucristo real, auténtico, que va, que sirve, que se duele por las personas. Les contaba de nuestra misión Dignidad. Les contaba que tenemos 33 viejitos. Les contaba los proyectos, los sueños, los anhelos que tenemos. Y todo hace una iglesia, eso hace la iglesia. No solo rezan, no. No solo rezamos, no solo oramos. Traemos la palabra de Dios y la hacemos práctica en la vida de las personas. Eso es caminar juntos en el propósito de Dios. Eso en verdad es vivir, pensar el propósito de Dios comunitariamente. Lo que les acabo de decir, todo eso es parte de nuestra estrategia. Puentes, la iglesia hacia la comunidad, la evangelización, la misericordia. Progresos, hay un entrenamiento aquí para toda la gente que necesita crecer, vivir, aprender los principios de Dios. Y pactos, que nos lleva a vivir como una comunidad que adora a nuestro amado Dios. Esa es la estrategia de esta iglesia: puentes, progresos y pactos. Ahora, estos 3 propósitos que les he compartido ahora tienen que ver con eso. Adoremos juntos con los pactos, entrenémonos, tiene que ver con los progresos, y vayamos juntos, tiene que ver con los puentes. Así que usted se preguntará, bueno, ¿y cuál de estos 3 es más importante? Ninguno. Todos son importantes. Debemos mantener un equilibrio entre tener esta devoción, esta pasión por Dios, este rendirnos a nuestro Padre, este amarle profundamente y saber que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Pero también necesitamos entrenarnos, utilizar nuestra inteligencia, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder crecer más en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestro intelecto, en cómo saber afectar a una sociedad que necesita de Dios. Y por supuesto, tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que caminar juntos. Porque si caminamos dispersos, así nosotros estemos adorando a Dios, así nosotros nos estemos entrenando. Si queremos ser llanero solitario, vamos a llegar 5 cuadras adelante y se nos acaba la gasolina. O no podemos solo entrenarnos y no tener devoción por Dios. Podemos tener devoción por Dios y caminar juntos, pero si no nos hemos entrenado, seremos unos bobos espirituales. Y si nosotros estamos apasionados por Dios, nos encanta tener esas sensaciones del vivir en el Espíritu, pero somos tontitos espirituales y no vamos con nadie más que con nosotros mismos, tampoco va a funcionar. Tenemos que tener un equilibrio
entre las tres cosas. Para ser parte del propósito de Dios, tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Pero también tenemos que aprender de la palabra. Tenemos que entrenarnos en el ministerio. ¿Sabe cómo se entrena en el ministerio? Usted venga a servir y va a ver cómo se entrena. Uno se entrena haciendo, sirviendo, teniendo roces con la gente. Al primero que le haga enojar y usted le manda el cuerno, usted va a saber que no está preparado todavía. ¿Cierto? Entonces, si usted quiere entrenarse, venga, entrénese. Cuando a usted no le suene algo en la academia bíblica y usted diga, esto no me suena, a ver, explíqueme. Esa es la manera de entrenarse. La manera de entrenarse no es, a ver, deme, ¿cómo? No. Usted tiene que ver lo que come. Esa es la manera de entrenarse. Y no se quede solo. Es más, no está solo. Mire esta gente hermosa. Todos aquí tenemos que vivir con una misma misión de ser una familia de convicciones firmes en Cristo que comparte su fe con otros. Esta misión encierra el propósito de Dios, de que todos nosotros seamos una familia madura en la fe, que conozcamos bien a Cristo, pero que no nos quedemos con eso, sino que llevemos un mensaje de esperanza ahí afuera. El propósito de Dios se cumple a través de nosotros. Dios nos está dando la oportunidad de ser parte de ese propósito. No se quede solamente viendo. No se quede solamente como asistente. Sea un discípulo y deje que Dios le use en su propósito. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Cuánto anhelamos, Señor, ser parte de este propósito tuyo, Señor, y hacerlo bien, Padre. Pensar en tu propósito, para que tu propósito se cumpla, Señor, y que tú nos uses como instrumentos tuyos, Señor. Y sabemos, Padre, que primero necesitamos adorar como una comunidad, Señor, agradarte con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Necesitamos entrenarnos más, conocer más. Padre, danos discernimiento de los tiempos. Ayúdanos a mirar las cosas como tú las ves, Señor. Ayúdanos a trabajar en la cultura de Jesús. Ese Jesús que transformó la humanidad, que dio de qué hablar, que actuó con sabiduría, con dulzura, con amor, pero también con firmeza cuando era necesario. Que sufrió, que lloró, pero que también rió, disfrutó con sus amigos, con sus hermanos, pero lo hizo de una manera que iba generando unidad en todos. Ayúdanos, Señor, a ser más como Jesús, a practicar esta cultura de Jesús, Señor. Esta cultura sin caretas, honesta, transparente. Y ayúdanos, Señor, a ir juntos
en este ministerio al mundo de la evangelización y de la misericordia, Señor. Que lleguemos ahí, a esos lugares donde hay necesitados de amor, esos matrimonios que necesitan ser restaurados, esos hijos que necesitan ser abrazados, esa sociedad corrompida que necesita ser confrontada, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia de impacto para tu gloria y para tu honra, Señor. Una iglesia, Señor, que impacte en todos los sentidos, Señor. Ayúdanos, Padre. Pregúntele ahí al Señor. Deje que el Señor ministre su corazón. Y pregúntele al Señor, ¿cómo usted puede ser una mejor herramienta en sus manos para ser parte de este propósito de Dios? Mientras usted está orando, yo quiero preguntarle, si usted nunca ha hecho una oración en la que usted acepta al Señor Jesús en su vida, yo quiero invitarle que usted lo pueda hacer en este día. Y que usted le diga al Señor: Señor, yo vengo a ti y quiero que perdones mis pecados. Sé que me he equivocado y te pido perdón. Y te pido que tú transformes mi vida. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración por primera vez y está aquí en este lugar, yo quiero invitarle que usted al final del culto, yo voy a estar aquí adelante o atrás. Quisiera abrazarle, conocerle, orar por usted. Y si usted lo hizo a través de las redes sociales, de igual manera escríbanos, quisiéramos conocerle, quisiéramos orar por usted. Ahora que usted ha descubierto en qué puede ser mejor para ser parte de este propósito de Dios, póngase en pie y levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te entrego esto que tú has puesto en mi corazón en este día. Señor, yo quiero adorarte con pasión. Yo quiero entrenarme mejor. Yo quiero ser parte real de esta comunidad. No quiero ser un llanero solitario. Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces y ves los corazones de cada persona que se ha puesto en pie en esta mañana, Señor. Padre, toma sus vidas, toma su corazón. Padre, que todos esos dones, esos talentos, esas herramientas que tú has puesto en sus manos, Señor, sean utilizados, Señor, en tu propósito, Señor. El propósito que tú tienes, Señor, para cada vida, Dios. Sella, Señor, en sus vidas, en sus corazones, todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Bendícelos. Levántalos, renuévalos, fortalécelos, sánalos, Señor, te pido, en el nombre de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo el Rey. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Cuando perdido estaba, fuiste mi amigo fiel. Llamaste mi nombre y te escuché, mi vida en ti encontré.
me sostiene, Rey. Y soy nueva criatura, hoy dejo el pasado atrás. Perdido yo estaba en mi dolor, tu amor me alcanzó, Señor. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará. Vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará. Vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar. Tu amor por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar. Tu amor por siempre aquí estará. No hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar. Tu amor por siempre aquí estará. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará. Vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará. Vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Amén. Un aplauso a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, y tenga una linda semana. Nos vemos el próximo domingo.